Hola, ¿cómo les va a todos? Yo soy el profesor Dr. Gustavo Daniel Vázquez Páez. Yo soy el profesor coordinador de la Cátedra de Patología y Clínica Médica de Salta por la Universidad Nacional de Tucumán. Y el día de hoy vamos a hablar de un capítulo muy importante de la cardiología, que es la cardiopatía isquémica. Para ello, nos hemos puesto como objetivo en esta clase aprender razonamiento clínico. Nuestro objetivo es que ustedes aprendan a razonar, que aprendan a conocer cuáles son las características de una cardiopatía isquémica, pero que ustedes por ustedes mismos entiendan y aprendan cómo es esta patología. Para eso, vamos a determinar las características clínicas de cómo es un síndrome coronario, vamos a conocer las principales entidades asociadas, vamos a establecer los diagnósticos diferenciales, vamos a conocer e interpretar los métodos diagnósticos, y vamos a instrumentar algunas pautas terapéuticas adecuadas para cada una de estas circunstancias. Vamos a centrarnos en un caso clínico de un paciente llamado José. José es un paciente de sexo masculino de 58 años de edad, es tabaquista de 20 cigarrillos por día, tiene dolor en región precordial de tipo opresivo de 3 horas de evolución que está irradiado a cuello. El mismo aparece mientras duerme. Este dolor ya lo sintió otras veces, pero es la primera vez que le dura tanto tiempo. Tiene antecedentes de colecistectomía hace 5 años y refiere valores elevados de colesterol. Una vez que tenemos los datos, solo tenemos que pensar cuál de estos datos nos es útil en nuestro diagnóstico. Si estamos pensando en una cardiopatía isquémica, debemos relevar todos aquellos factores de riesgo que nos hagan pensar que José tiene posibilidad de tener alguna cardiopatía isquémica. Tiene sexo masculino, 58 años, tabaquista, tiene dolor precordial, lo sintió otras veces, le dura mucho tiempo y tiene antecedentes de colesterol elevado, es decir, que tiene dislipemia. Nos centramos ahora en el examen físico. Este paciente impresiona levemente enfermo. Al examen cardiovascular tiene una presión arterial de 156/93 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, el pulso es levemente duro, el R1 y el R2 están presentes y no se ocultan soplos. En aparato respiratorio tiene una disminución de entrada de aire en ambos campos pulmonares, ronco aislado, con tos aislada, expectoración mucosa. En miembros inferiores podemos ver edema bimaleolar blando y se observan trayectos varicosos. De nuevo, tenemos que buscar todas aquellas cosas que nos hagan pensar en cardiopatía isquémica. El paciente nos impresiona levemente enfermo, no es un paciente grave. Tiene una presión arterial que está evidentemente elevada. El pulso también es levemente duro. El aparato respiratorio tiene signología, mientras que los miembros inferiores también tienen síntomas que podríamos atribuirle a varias patologías. El razonamiento clínico nos dice que tenemos diferentes posibilidades diagnósticas y es así como debemos pensarlas. Muchas veces cuando uno va a ver a un paciente, no le surge una única posibilidad diagnóstica, sino muchas. Y es lo más importante. Cuando uno más sabe, más posibilidades diagnósticas puede realizar. Y por lo tanto, nuestros diagnósticos van a terminar siendo más certeros. Si pensamos que tiene un probable problema cardiovascular, diremos, ¿será un infarto? ¿Una angina? ¿Tendrá una pericarditis? ¿Será una crisis hipertensiva? Si es un síndrome respiratorio, ¿será una neumonía? ¿Un neumotórax? ¿Podrá ser una pleuritis? ¿O incluso hasta podrá ser un EPOC? ¿Tendrá otro síndrome? ¿Será una artritis? ¿Será una dermatitis? ¿Una neuritis? ¿O una mialgia? Tenemos muchas posibilidades diagnósticas. Después de haber pensado qué puede ser, vamos a armar este pequeño cuadro de cuáles son las posibilidades diagnósticas. Y vamos a poner qué es lo que nosotros pensamos y vamos a poner de un lado cuáles son las cosas a favor y cuáles son las cosas en contra que tenemos para que este diagnóstico que hemos pensado sea más probable. Cuando una patología tiene más cosas a favor, tendremos más posibilidades de que sea ese nuestro diagnóstico certero. Fijémonos qué puede hacer. Si es un infarto de miocardio, tiene a favor muchos factores de riesgo. En contra, tiene un comienzo en reposo. La cardiopatía isquémica generalmente es en esfuerzo. Y también tiene semiología respiratoria. La semiología respiratoria no se condice con una cardiopatía isquémica. ¿Tendrá una neumonía? Puede ser, tiene una semiología respiratoria. Sin embargo, no tiene fiebre y no tiene un tipo de dolor pleurítico o de una neumonía. ¿Será una mialgia? Lo tuvo otras veces. Podría llegar a ser una mialgia, pero sin embargo, el tipo de dolor no es como una mialgia porque es opresiva. Comienza en reposo. Una mialgia típicamente comienza en esfuerzo. Y una semiología respiratoria que no se condice con una mialgia.
Así podemos hacer con cada una de las patologías hasta hacer nuestro cuadro completo, y esa es una tarea que les voy a dejar a ustedes para que la puedan discutir con sus jefes de trabajos prácticos. Y ahora entrando en materia, ¿qué son factores de riesgo? Se trata de características biológicas y ciertos hábitos de vida que aumentan la probabilidad de tener alguna enfermedad. En este caso es cardiovascular, pero podría ser cualquier otro tipo de enfermedad. Las personas que tienen estas características tienen mayor probabilidad que aquellas que no las tienen. Lo podemos clasificar de diferentes maneras. Vamos a hacerlo así. Como mayores independientes, estos factores de riesgo se llaman así porque la presencia de ellos aumentan en gran medida la posibilidad de tener una enfermedad, en este caso cardiovascular. Esto lo podemos dividir a su vez en no modificables, no podemos hacer nada por cambiarlo, donde tenemos la edad mayor de 50 años, la coronariopatía previa en menores de 60 años en familiares de primer grado, es decir, los padres y los hermanos, y los modificables en los cuales los podemos cambiar, el tabaquismo, en el cual podemos dejar de fumar, la presión arterial elevada, mayor a 140-90 milímetros de mercurio, esté medicado o no, porque si está medicada, está mal medicada si tenemos una presión arterial mayor a eso, y un HDL colesterol menor a 40 en el hombre y menor a 50 en la mujer miligramos por decilitro. Esto nos lleva a pensar en la fisiopatología de la enfermedad coronaria, en la cual desde un vaso que no tiene lesión pasamos a un vaso en los cuales la acumulación de colesterol y la ruptura de una placa hace que esta enfermedad aparezca. Fíjense que para que esto pase necesitamos varias décadas de la vida, hasta 4 décadas, fíjense. Sin embargo, la presencia de factores de riesgo hacen que este camino sea más corto y sin embargo, a pesar de que estamos hablando de décadas, lo podemos acortar a muchos años. Desde tener células espumosas, que son aquellas células que solamente tienen gotitas de lípido en su interior, hasta lesiones complicadas o rupturas donde tenemos un gran core lipídico, o sea, un corazón de lípidos en los cuales se rompe y eso da lesiones complicadas o rupturas que desencadena la cardiopatía isquémica. Siguiendo con el análisis para saber si nuestro paciente tiene o no tiene posibilidad de tener una cardiopatía isquémica, nos tenemos que encontrar con este nombre, con Thomas Bayes. Este señor es un matemático inglés del año 1700 que formuló el teorema de Bayes. Es un famoso teorema y que lo usamos muy frecuentemente para decir si un paciente tiene mayor probabilidad o no de tener una enfermedad. Su teorema dice que la posibilidad de tener cosas es inversamente proporcional a ciertos factores y directamente proporcional a otros. Como ustedes vieron en la diapositiva anterior, había una fórmula para calcular el riesgo de poseer alguna patología, en este caso una cardiopatía isquémica. Sin embargo, nosotros no tenemos que hacer esos cálculos. Podemos bajar una aplicación en nuestro celular y vamos a poder tener una estimación de riesgo de un paciente, a saber si tiene mayor o menor riesgo. Acá estoy mostrándole la de la Asociación Europea. Es muy usado el Health Score para saber si un paciente tiene o no tiene posibilidades. Esto nos habla de posibilidades. No quiere decir que la tenga sí o sí, sino nos aumenta o nos disminuye las posibilidades. Es a nosotros como médicos el saber interpretar estos datos y el saber si son útiles o no son útiles en nuestro caso en particular. En cardiopatía isquémica también tenemos predictores de mal pronóstico, es decir, aquellas cosas que dicen que el paciente le va a ir peor si tiene una cardiopatía isquémica establecida. Para ello tenemos la edad, pacientes mayores de 75 años, los diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, los que presentan taquicardia con su cardiopatía isquémica, los que tienen hipotensión arterial, los que tienen insuficiencia cardíaca o insuficiencia mitral severa. Todos estos pacientes son pacientes que tienen un mal pronóstico y una esperanza de vida muy corta. Acá vamos a ver un cuadro que me gusta mucho presentar y es el análisis bayesiano y me indica a mí la posibilidad de tener o no cardiopatía isquémica de acuerdo a ciertas posibilidades que se nos ofrecen. Si nuestro pretest nos dice que el paciente tiene baja posibilidad es decir que tiene 10% de posibilidad de tener cardiopatía isquémica y le hacemos un electrocardiograma, si el electrocardiograma es negativo, fíjense que tenemos solamente un 5%, nos baja al 5% la posibilidad de tener cardiopatía, pero si el electrocardiograma es positivo, es decir, compatible con cardiopatía isquémica, mi posibilidad se eleva a 35%. Son posibilidades todavía bajas. Cuando hablamos de posibilidades intermedias, o sea un 50%, fíjense que si tengo un electrocardiograma negativo, es decir, que el electrocardiograma no me muestra patología,
la posibilidad de tener cardiopatía isquémica es de un 20%. Y cuando es positivo, esa posibilidad se me aumenta un 80%. Y fíjense que cuando tengo alta probabilidad clínica de tener cardiopatía isquémica, el electrocardiograma negativo, o sea normal, me dice que yo tengo un 75% de posibilidades de tener cardiopatía isquémica, y el electrocardiograma positivo con alguna patología me eleva al 95% la posibilidad de tener esa cardiopatía isquémica. ¿Por qué me gusta mostrarles esto? Porque me dice que la clínica es soberana. Si ustedes se fijan que acá tenemos los valores arriba en la clínica, si yo tengo mucha posibilidad clínica, es muy probable que tenga la cardiopatía isquémica a pesar de los estudios que pueden llegar a ser negativos. Fíjense en el último cuadro, donde tenemos una posibilidad del 90% de un electrocardiograma negativo, me baja un 75%, o sea de que 3 de cada 4 personas con alta probabilidad clínica van a tener la cardiopatía isquémica aún con electrocardiograma normal. Y eso también me hace abrir grandes los ojos a sabiendas de que muchas personas con electrocardiogramas normales también tienen cardiopatía isquémica. En los últimos años han surgido de manera muy importante las unidades de dolor torácico. En este lugar tenemos los pacientes que llegan a la guardia con un dolor que nos hace sospechar cardiopatía isquémica. Fíjense que solamente estoy hablando de dolor, no estoy hablando ni de edad ni de factores de riesgo, sino solamente de dolor. Y acá los internamos y los mantenemos en observación hasta descartar cardiopatía isquémica, con todas las cosas que vamos a ver enseguida, pero esta unidad de dolor ha cambiado mucho la historia de la cardiopatía isquémica porque nos permite distinguir de verdad entre los pacientes que requieren un cuidado más importante o aquellos pacientes que se pueden ir en menos de 24 horas a la casa sabiendo que no tienen enfermedad coronaria. Una de las características más importantes de la cardiopatía isquémica es el ANGOR, es decir, el dolor de pecho, el dolor opresivo, retroesternal, que dura más de 15 minutos, menos de 30 minutos, que empieza con los esfuerzos, que calma con el reposo. Este es el dolor más importante que nos abarca a nosotros y que lo que buscamos siempre en un paciente con cardiopatía isquémica. No se olviden de la irradiación a mandíbula, a brazo, epigastrio. La verdad que un dolor se llama ANGOR cuando tiene cualquiera de esas características que hemos nombrado. Necesita una sola para que le podamos dar ese nombre de ANGOR. El electrocardiograma se debe realizar dentro de los 10 primeros minutos de ingresado al paciente. El paciente nos dice tiene dolor de pecho, le tenemos que hacer un electrocardiograma inmediatamente. Y eso nos divide a los pacientes en dos grandes grupos, en los pacientes con elevación del ST y sin elevación del ST. Fíjense, acá tengo bien delimitado cuáles son las características. Cuando el paciente tiene una elevación del ST, estamos hablando de un infarto agudo de miocardio, una arteria totalmente obstruida. Pero cuando hablamos de pacientes sin elevación del ST, puede ser que tenga un infradesnivel del ST, una T negativa o que tenga un electrocardiograma completamente normal. A tener en cuenta siempre eso, porque también tenemos el paciente normal. ¿Por qué dividimos los pacientes así? Porque cada uno sigue un camino diferente de tratamiento y de estudios complementarios, por supuesto. ¿Qué pasa si nuestro paciente tiene un supradesnivel del ST? Estamos hablando de un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio. En el caso de un paciente que tenga supradesnivel del ST, la conducta es la reperfusión. No hay otra conducta. Debo completamente. De eso me habla el infarto agudo de miocardio. Una arteria que se obstruyó completamente. Fíjense, ¿qué pasa cuando se me obstruye una arteria? Acá tenemos un gráfico que me está mostrando que a medida que avance el tiempo, el tejido va muriendo. De tener una muerte del tejido subendocárdico, se va haciendo más grande hasta que abarca toda la pared del ventrículo. Por eso, debo actuar inmediatamente. Fíjense el tiempo, 1 hora, 6 horas, 24 horas ya está completamente muerto. Yo necesito hacer esa reperfusión lo antes posible. ¿Qué haremos hasta que podamos hacer la revascularización? Si estamos a menos de 90 minutos de una posibilidad de angioplastia o si estamos a más de 90 minutos de posibilidad de una angioplastia. Eso es lo primero que tenemos que decidir. ¿Estamos cerca o lejos del centro de referencia? ¿Tenemos la posibilidad de llevarlo
¿Tendremos ambulancia? ¿La ambulancia se encuentra cerca? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el inicio de los síntomas hasta ahora? Eso lo tenemos que evaluar. Pero lo más importante, si el paciente nos llega en este momento, tenemos que saber si el paciente va a poder realizarse una angioplastia dentro de los siguientes 90 minutos, haremos una cosa, y si va a pasar más de 90 minutos, haremos otra cosa. En caso de que nos encontremos a menos de 90 minutos de posibilidad de hacer una angioplastia, lo vamos a internar al paciente en la unidad coronaria. Lo sacamos de la unidad de dolor, lo llevamos a la coronaria. Vamos a pasar a darle anticoagulantes, heparina sódica y heparinas de bajo peso molecular. Vamos a utilizar antiagregantes, aspirina y clopidogrel, vasodilatadores, nitroglicerina, beta bloqueantes, en el que el principal es el bisoprolol, y estatinas, atorvastatina o rosuvastatina. Una de las tareas que les voy a dejar es que averigüen las dosis, las indicaciones y las contraindicaciones de cada una de estas drogas que vamos a utilizar en este momento. ¿Cómo se hace un estudio de hemodinamia? Fíjense que acá se le ha indicado al paciente un cateterismo. Podemos elegir entre la arteria femoral o elegimos la arteria cubital en el codo. Depende de cuál sea la experiencia de nuestro hemodinamista. Acá se va a hacer la incisión por vía femoral, se coloca un introductor, se llama, es un catéter, por el cual llevamos una guía que la vamos a hacer llegar hasta una arteria del corazón. Acá estamos llegando. La ponemos dentro de la arteria que queremos ver, en este caso en la arteria descendente anterior. Y vamos a inyectar contraste en esa arteria. Y el contraste lo hacemos pasar mientras tomamos radiografías. Y fíjense que acá vemos una obstrucción de la arteria muy importante. Esto es en definitiva un estudio de hemodinamia. Podemos también inyectar contraste dentro del ventrículo para hacer lo que se llama una ventriculografía, ver cómo se mueve el ventrículo, pero esto es un procedimiento que no se hace ya de rutina. Sacamos todo el material y es acá donde termina el estudio. Vamos a ver ahora cómo es un procedimiento de angioplastia. Colocamos acá la guía, igual como lo habíamos hecho hace rato, solo que acá inflamos un balón. Llevamos un balón que lo inflamos, se llama así, balón. Y eso va a empujar toda la materia grasa contra el borde de la pared arterial. Ahora introducimos un stem, esta malla metálica, que la vamos a inflar de vuelta con el balón y vamos a hacerla coaptar con las paredes de la arteria para que la arteria no se colapse y mantener al costado todo este material graso que nos ha quedado. Fíjense que este procedimiento se puede hacer con diferentes materiales, con diferentes tipos de stem. Otra tarea que me gustaría que la revisen con sus jefes de trabajos prácticos, como para que ir profundizando un poco más en el tema, cuáles son los tipos de stem, cuáles son las indicaciones de cada uno. ¿Qué vamos a hacer si estamos a más de 90 minutos de poder hacer una angioplastia? En este caso, vamos a internar al paciente en la unidad coronaria de la misma manera, pero esta vez vamos a usar fibrinolíticos. Fíjense que no hacemos anticoagulación, sino hacemos fibrinolíticos. No podemos combinar ambos medicamentos porque aumenta el riesgo de sangrado de una manera exponencial. Por lo tanto, vamos a usar streptoquinasa, uroquinasa o DTPA, que es el inhibidor tisular del plasminógeno. Vamos a usar igualmente antiagregantes, aspirina clopidogrel, vasodilatadores, nitroglicerina, beta bloqueantes, bisoprolol y estatinas, atorvastatina o rosuvastatina. Fíjense que los tratamientos son muy similares entre uno y otro. Cambiamos anticoagulación por fibrinolíticos solamente, y una tarea que yo les voy a dejar para que puedan realizar con sus jefes de trabajos prácticos es buscar las dosis, las indicaciones y contraindicaciones de cada una de esas medicaciones y si la puedo reemplazar con qué medicamento y a qué dosis.
¿Cómo vamos a hacer el control de un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio? Le vamos a ver el electrocardiograma en forma seriada, cada 2 horas, 3 horas. Lo que nos importa es ver que ese supradesnivel del ST disminuya, que vuelva a la normalidad y tenemos que estar atentos a que nos aparezca una onda Q. Vamos a valorar enzimas cardíacas, las cuales debemos hacer recién entre las 12 y 24 horas de comenzado el dolor. En este caso, si estamos hablando de CPK, CPK-MB y LDH. Vamos a hacer un ecocardiograma para valorar cómo ha quedado la función cardíaca y vamos a valorar la viabilidad miocárdica si es necesario. Vamos a ver cuánto tejido nos ha quedado vivo siempre y cuando la situación lo amerite. ¿Cuál es la situación? La insuficiencia cardíaca. En este cuadro podemos ver la curva enzimática en el IAM, es decir, las curvas que vamos a ver de las enzimas dosadas en sangre desde el inicio del infarto. Pero nos referiremos a dos principalmente, que son la CPK fracción MB y la LDH, que son las que se usan habitualmente. Estas dos enzimas, la CPK como enzima precoz y la LDH como enzima tardía, se van a elevar entre las 12, 24 hasta 48 horas de inicio de la enfermedad, en este caso del infarto, y van a ir disminuyendo la CPK rápidamente y la LDH más lentamente. Tanto los picos como el mantenimiento de estas hormonas elevadas nos dice que tenemos un peor pronóstico dentro de nuestra cardiopatía isquémica, en este caso nuestro infarto. ¿Cómo se nos puede complicar un infarto? De dos maneras, de una manera mecánica o de una manera eléctrica. El infarto daña células, daña el músculo. Por lo tanto, si yo pierdo músculo, el músculo se puede romper y así me rompe una pared de un ventrículo, dando una comunicación interventricular, una rotura hacia pared libre, dando un derrame con un tamponamiento. Puede romperse una parte nada más, no completamente, y eso me puede provocar un pseudoaneurisma. Puede romper algunas partes importantes, algunos segmentos importantes, como la base de las cuerdas tendinosas, por lo tanto rompe las cuerdas tendinosas en sí, el aparato de cuerda tendinosa, y me da en lo más frecuente una insuficiencia mitral grave, severa. O puede haber complicaciones eléctricas del IAM, en este caso las arritmias. Estas complicaciones se dan dentro de los 5 días del inicio de los síntomas. O sea, desde que yo tengo un infarto puedo tener 5 días donde se da todo el mecanismo de reparación, todo el mecanismo inflamatorio que ustedes aprendieron en anatomía patológica. Demora 5 días en aparecer y ahí ustedes van a ver todas estas complicaciones. Lo preferible es que no las tengan, pero las pueden tener. Las complicaciones eléctricas más frecuentes es la taquicardia ventricular, la fibrilación, tanto ventricular como auricular, como las más importantes. Pueden ver extrasístoles, pueden ver un ritmo auricular caótico, pueden ver un ritmo idioventricular acelerado, muchas cosas desde el punto de vista cardiológico que son del especialista, pero ustedes tienen que saber lo fundamental, y es que puede haber complicaciones eléctricas, complicaciones mecánicas, por lo tanto el paciente debe estar internado durante 5 días. Fíjense el electrocardiograma de José. Volvemos a nuestro paciente inicial. Recuerdan, 58 años, dolor de pecho, opresivo, le duró mucho, tabaquista, hipercolesterolemia. El electrocardiograma aquí es completamente normal. Tarea para la casa es que describan el electrocardiograma, cómo se debe describir y cómo se debe informar un electrocardiograma normal. ¿Qué pasaría si el paciente no tiene supradesnivel del ST? En este caso vamos a hablar de otra entidad que se llama angina de pecho o angor pectoris. ¿Cuáles son las formas clínicas de la angina inestable? Son la angina de reciente comienzo, aquella que ha comenzado dentro de los últimos 30 días, un mes. El angor progresivo, es decir, aquel que es un angor crónico en un principio y que ha cambiado de grado, ha pasado de grado 1 a 2, de 1 a 3, de 2 a 3, ha aumentado de su grado dentro del último mes. La angina de reposo, es decir, aquel que es grado 4 ya directamente, o la angina que aparece después de un infarto, que es el angor post-IAM, que es la forma más grave de angina. Hacemos un paréntesis para nombrarla al angor crónico estable, que es aquel angor que aparece ya sea esfuerzos grandes, medianos, pequeños, y que se mantiene en el tiempo sin ningún tipo de cambio, que no está puesta en esta clasificación porque no entra dentro de un síndrome coronario agudo. Pero ¿qué hacemos con José? Ya hemos visto que tiene un electrocardiograma normal, por lo tanto lo vamos a dejar en la unidad de dolor torácico. Y sí vamos a usar la misma medicación que para estos pacientes con cardiopatía. Vamos a darle antiagregantes, vasodilatadores, beta bloqueantes y estatinas.
Acá les voy a mostrar un cuadro donde habla de las recomendaciones de drogas antiisquémicas para cada tipo de paciente. Fíjense que acá habla del grado de indicación. Grado de indicación 1, 2 o 3, nivel de evidencia A, B y C. Las 1 son las cosas que se deben indicar, las 3 es la cosa que no se deben indicar, la A es cuando tenemos estudios grandes y que la evidencia muestra que sí se deben usar, la B es cuando no tenemos la evidencia suficiente, puede ser sí o no, y la C es la recomendación de expertos. Esto viene un poco a resolver la pregunta que les había dejado, pero no completamente, se las dejo para que la puedan ver con tranquilidad. ¿Qué estudios podemos hacer para diagnosticar una cardiopatía isquémica? Partiendo desde la historia clínica, el electrocardiograma y llegando hasta la coronariografía, tenemos muchos estudios intermedios: el laboratorio, la prueba de esfuerzo, la ecografía, una perfusión miocárdica, la tomografía, la resonancia nuclear. Todas tienen su indicación y debemos pedir una y otra de acuerdo a cómo estemos nosotros ubicados en nuestro lugar de trabajo, en las posibilidades de nuestro paciente. Debemos tener en cuenta cada una de estas posibilidades. ¿Podemos pedir todas? Sí, podemos pedir todas. No es la idea pedir todas, sino hacerlo de una manera racional de acuerdo a la necesidad de nuestro paciente. Vamos a verlas algunas en mayor detalle. Habíamos hablado en un principio de las enzimas. Acá estamos hablando de una angina de pecho. Por lo tanto, vamos a pedir troponinas. Las troponinas, que son parte del músculo, se liberan cuando éste se rompe. La troponina, las más frecuentemente utilizadas son la T y la I, aumentan a las 6 o 12 horas de inicio del dolor. Son las que podemos usar para decir si nuestro paciente está o no está sufriendo un cuadro de cardiopatía isquémica. Son las más precoces. La más frecuentemente encontrada es la T en nuestro medio, debido a que es mucho más barata que la I y es más fácil de realizar actualmente. Ya está expandida por todo el mundo. Usamos la troponina I solamente en algunos casos de investigación. La recomendación es que lo usemos a partir de las 12 horas de iniciado el dolor. La segunda hormona que vamos a usar, la CPKMB, que va a ser solo en caso de pacientes que tengan un IAM evolucionado. O sea, si un paciente viene con dolor y ha tenido un infarto, ya sabemos que ha tenido un infarto, si está haciendo un Angor post-IAM, vamos a saberlo porque la CPK va a volver a aumentar. Que no se usa en la unidad de dolor torácico ni la CPK, ni el LDH, ni la GOT, porque son enzimas que se liberan un infarto solamente. Si no hay infarto, no la vamos a tener elevada. El TROP test, aquí lo tenemos, es un test de troponina rápido que podemos hacer. Compramos una tira reactiva, le ponemos una gota de sangre y lo leemos a los 15 minutos. Fíjense que acá tenemos uno negativo y uno positivo para verlo. El TROP test de José, en este caso, nos dio negativo. ¿Puede haber falsos positivos de las troponinas? Sí, puede haber muchos falsos positivos. Acá les voy a dejar la lista para que la lean tranquilos. Una cosa a comentarles es que la insuficiencia renal es una de las causas más frecuentes de falsos positivos, así que tenerlo en cuenta, porque muchos de los pacientes añosos tienen fallas renales y tienen falsos positivos de troponina. Ahora vamos a ver este otro cuadro, que se llama riesgo isquémico. Evaluando la historia, las características del dolor, los hallazgos clínicos, los cambios del electrocardiograma y los marcadores biológicos, ya podemos estratificar a nuestro paciente en diferentes estadios de riesgo. Podemos decir que tiene un riesgo bajo, un intermedio, un alto o un muy alto. El paciente con bajo riesgo es un paciente que tiene el dolor típico, pero tiene un electrocardiograma normal y tiene marcadores biológicos que también son normales. El paciente que tiene un riesgo intermedio tiene una historia clínica previa que nos hace pensar que tiene una cardiopatía isquémica, generalmente tiene cambios al electrocardiograma y sin embargo sus marcadores biológicos generalmente son negativos. El paciente que tiene alto riesgo ya tiene una historia de cardiopatía isquémica previa, tiene antecedentes, el dolor es típico, tiene muchos hallazgos clínicos que nos hacen pensar en una enfermedad cardíaca avanzada, tiene cambios del electrocardiograma y generalmente tiene marcadores biológicos que son positivos para alto riesgo. El paciente que tiene muy alto riesgo tiene inicio y progresión de síntomas en las últimas 48 horas, el dolor es totalmente típico, más de 20 minutos, tiene hallazgos clínicos que nos hacen pensar en una enfermedad cardíaca, tiene cambios en el electrocardiograma importantes y también tiene alteraciones en los marcadores biológicos. Nuestro siguiente estudio complementario va a ser el ecocardiograma.
El estudio de ecografía cardíaca nos va a permitir ver cómo funciona el corazón. Acá lo podemos ver, que se contrae bien, no hay ningún problema, es un corazón completamente normal. El siguiente método que vamos a evaluar es la prueba de esfuerzo, que es el método más utilizado en la evaluación de cardiopatía isquémica. Consiste en aumentos de la carga progresiva en un paciente que está realizando actividad, ya sea en una bicicleta o caminando en una cinta ergométrica, cuando se va tomando un electrocardiograma continuo y realizando controles de presión arterial. Un resultado positivo marca una probabilidad de enfermedad coronaria de alrededor del 95%, pero la sensibilidad del estudio es inferior al 75%. Es decir, que tenemos una gran chance de no ver patología cardíaca en un paciente que sí la tiene. Aquí podemos ver las indicaciones y las contraindicaciones de la prueba de esfuerzo. Fíjense que una de las indicaciones importantes es determinar la suficiencia cardiovascular y una de las contraindicaciones importantes es el síndrome coronario agudo. No podemos hacer este tipo de estudio al paciente que sospechamos que tiene una cardiopatía isquémica en curso, porque lo que vamos a lograr es que esa cardiopatía isquémica se transforme en un infarto de miocardio. Seguimos viendo a nuestro paciente, a don José, que fíjese que tiene una prueba de estudio con electrocardiograma basal que ya hemos visto que era normal, trastornos menores de la repolarización en D1 y ABL prácticamente sin importancia, realiza una carga de 70 watts, una frecuencia máxima teórica de 96% y no tiene dolor, y el electrocardiograma no tiene anomalías significativas. Esto es una prueba ergométrica normal. El siguiente estudio es una perfusión miocárdica, que es una imagen creada a partir de la detección de radiación emitida por un paciente al que se le ha administrado un radiotrazador. Se realiza como una prueba ergométrica, solo que se le inyecta al paciente un radiotrazador sensibilizando la prueba. La captación del radiotrazador por los miocitos permite obtener imágenes de perfusión miocárdica y valorar viabilidad miocárdica, saber si las células están vivas. Aquí podemos ver una perfusión miocárdica normal, es decir que las células captan normalmente el radiotrazador. Acá hacemos una prueba de gated SPECT se llama, vemos cómo se mueven las paredes cardíacas, también esta es una prueba normal. Contraste con un paciente que tiene un infarto, en la cual una gran parte del corazón no se tiñe y no se mueve. Acá tenemos otros estudios que podemos realizar, donde la tomografía y la resonancia y la angioresonancia son estudios bastante útiles para la cardiopatía isquémica de bajo grado, no tanto para de alto grado, pero son estudios que seguramente vamos a poder pedir en un futuro cercano. Esta es la estrategia que vamos a utilizar de acuerdo al riesgo del paciente. Si el paciente tiene poco riesgo, vamos a hacer una prueba evocadora de isquemia y si nos da negativa, bueno, el paciente podrá irse a la casa, pero si nos da positiva, tendremos que seguir buscando. Vamos a hacer una estrategia invasiva temprana, precoz, tardía. Eso va a depender si encontramos o no encontramos elementos que nos permitan decir el paciente tiene una cardiopatía isquémica. Esto pienso que es algo del especialista, no creo que sea algo que ustedes hagan habitualmente, pero sí saber el paciente si tiene bajo riesgo lo mando y si el paciente tiene alto riesgo y decidir una estrategia más invasiva o más conservadora de acuerdo a qué es lo que tenga mi paciente. El caso clínico de José tiene un electrocardiograma que no tiene cambios, las enzimas cardíacas fueron normales, el ecocardiograma es normal, la ergometría de él fue normal y la perfusión miocárdica. La perfusión miocárdica mostró que había una hipoperfusión que es distal, apical, hacer un cateterismo, una cinecoronariografía y se vio que tenía algunas lesiones de las arterias, que tenían obstrucciones. Se hizo una angioplastia programada, se cambió el estilo de vida, se le dio una dieta y una actividad física. El tratamiento médico con que terminó fue aspirina, clopidogrel, enalapril, bisoprolol y rosuvastatina. En el día de hoy hemos podido determinar las características clínicas del síndrome coronario, hemos visto una historia clínica, conocemos las principales entidades, ya sabemos cómo dividirlas, establecimos los diagnósticos diferenciales para aprender, supimos interpretar cuáles son los métodos más importantes y ver qué información nos dan e instrumentar pautas de terapéutica adecuada a las circunstancias. Bueno, les dejo esto para que lo piensen. Sin embargo,
Una de las cosas más importantes en la medicina es el razonamiento clínico, y el razonamiento clínico les va a ser más fácil a medida que tengan más conocimientos, más bagaje de conocimientos. Eso no significa que tengan que conocer absolutamente toda la medicina, pero sí que sepan cuáles son los mecanismos que les van a permitir utilizar los conocimientos que tienen para llegar a un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias.